Abra las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vengo a decirle en esta oportunidad, le vengo a profetizar en el nombre de Jesús que este es el año agradable del Señor. Este es el año de la magnificencia de nuestro Dios para todos nosotros. Por eso, el mismo Señor Jesucristo, al abrir en aquella sinagoga, abre lo que es la escritura que estaba en el libro de Isaías y él da esta palabra. Empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Si tenemos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos va a guiar para que en el nombre de Jesús, toda persona que ha estado abatida de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier tristeza, toda persona que ha estado en cárceles de desesperación, de deudas, toda persona que ha estado abatido por crisis, este es el año del Señor, donde por medio de su Espíritu Santo, esta persona va a recibir sanidad. Este es el tiempo, como dice acá en el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el tiempo donde vamos a ver, quizá como nunca antes lo hemos visto, milagros sobrenaturales. Vuelvo a repetir, este es el tiempo donde vamos a ver milagros sobrenaturales de una manera vistosa. Lo vamos a ver de una forma contundente. Vamos a ver cómo personas que están ciegas reciben la vista. Personas que por años han estado afectadas por alguna enfermedad recibirán salud, recibirán sanidad. Personas que por muchos años han estado presos en deuda, vamos a declarar en el nombre de Jesús cómo el Señor, el Dios sobrenatural, hará milagros financieros en estas personas. Pero recuerde, necesitamos que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Porque si tenemos al Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo en esa tumba, ese mismo Espíritu, Dios promete que va a estar con nosotros. Por eso, de una manera similar en el libro de los Hechos 1:8, cuando menciona que el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi Jesús había profetizado que en ese tiempo Él se iba a ir a preparar morada para todos nosotros, pero que no nos quedábamos solos, sino que el Espíritu de Dios iba a estar acá entre nosotros y Él ha cumplido su promesa, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 10, dice en el versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa
de la unción. Es que si tenemos al Espíritu de Dios sobre nosotros, tenemos la unción del Señor. Por medio del Espíritu Santo, cualquier yugo, cualquier lazo de iniquidad que ha estado afectando quizá por meses o años a personas o a familias, Dios promete que por medio de su unción eso se va a podrir. En alguna oportunidad, quizá usted ha visto un lazo ya podrido. Solo se agarra y eso en las manos de uno se va desintegrando, se va deshaciendo. ¿Por qué? Porque está podrido. De esa manera Dios promete que cualquier circunstancia adversa, cualquier cosa que no ha sido de bendición en su vida, Él promete que por medio de la unción, que por medio de su Espíritu Divino, eso se va a podrir. Ese yugo, quizá que por mucho tiempo la persona ha venido cargando, ese yugo de tristeza, de dolor, de desesperación, ese yugo de depresión, Dios promete quitar ese yugo. Esto es para que usted se alegre y que ahí donde está puede dar un grito de júbilo al Espíritu Santo de nuestro Dios. Es necesario que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos da instrucción. El Espíritu Santo nos revela las cosas ocultas. El Espíritu Santo nos da de su discernimiento. El Espíritu Santo es Dios mismo que Él derrama sobre todos nosotros para bendecirnos y darnos sus mensajes. Así como acabamos de ver este pasaje, de una manera similar, podemos ver lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 6 y versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiero detenerme un momento acá cuando dice que ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Preste atención. El aceite de oliva siempre ha sido un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, es un simbolismo. No se está diciendo que al tener una botella de aceite en cualquier recipiente, ahí está el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Él es santo, Él es todopoderoso. El aceite de oliva se utilizaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para muchas funciones. Recuerde que en el altar, en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, ahí estaban las lámparas. Utilizaban aceite, usaban ungüento para que alumbrara lo que era ese lugar. De la misma manera, ungían a los reyes, a los profetas con aceite para su función que tenían que desarrollar. En el Nuevo Testamento también se hace mucho énfasis en lo que es el aceite. Uno de ellos es el pasaje que acabamos de ver. ¿Cómo es de que venían los discípulos? Número uno, dice que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que también ungían con aceite a las personas que estaban enfermos y que dice, y estos recibían sanidad. Quiero por favor que vayamos una vez más al pasaje de Marcos 6:13
y echaban fuera muchos demonios. Y aquí va lo que estamos hablando. Y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué dicen? Y los sanaban. Esto indica que mucha gente que es ungida con aceite por la fe del que está ungiendo, por la fe del que está recibiendo ese ungimiento, va a recibir su milagro. Recuérdese que para ser sano, recibir un milagro, tiene que tener activada su fe. Ahora, existe otra situación. A veces la persona que va a recibir el milagro no tiene fe, sino la persona que está ministrando. Pues por la fe de la persona que está ministrando, Dios va a hacer milagro en esas personas. Es importante aclarar, y disculpe que lo repita, pero no hay que agarrar el aceite como un símbolo de idolatría. Cuidado con eso. El aceite, vuelvo a repetir, es un líquido que ahí está. Cuidado con caer en ritualismo, que porque se tiene el aceite y va a rociar y le va a echar a alguien y todo, y va a decir que por medio de ese aceite va a sanar. No, no es el aceite el que hace la función, es el poder de Dios el que hace la función por medio de ese aceite. Cuidado con caer como un amuleto al tener una botella, un recipiente de aceite y estar hablando de ello. No, era utilizado en ocasiones especiales. No vaya a andar usted ahí con su botellita de aceite ahí en su iglesia o en la calle y todo, viendo a quién unge y echarle aceite a todo. No, hágalo cuando el Espíritu Santo le guíe que tiene que hacerlo. Vuelvo a repetir, utilice el aceite cuando el Espíritu de Dios le indique y le dé instrucciones que tiene que utilizarlo y cómo debe de utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo ahí con eso? Seguimos, ya después de haber explicado de una manera más amplia sobre lo que es la función del aceite, llama mucho la atención lo que dice el salmista en el capítulo 23 y versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este mismo pasaje en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta forma: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Según la historia y hasta la fecha, muchas personas que se dedican al pastoreo de las ovejas hacen lo siguiente. Todos sabemos que las ovejas, una vez al año, por así decirlo, vienen y le quitan toda la lana. Por lo regular lo hacen en época de calor. Le quitan toda la lana que tiene encima, que utiliza como abrigo o como piel. Pero en ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Hay ovejas que por andar pastando se pueden meter donde hay zarzas, donde hay bejucos, donde hay espinas. Y a veces esas ovejas, por su lana que tiene, no pueden salir de ahí y se quedan atrapadas. Es fácil que las ovejas contraigan alguna clase
Acá en Guatemala se conoce como mota y una cosa que hay en ciertas plantitas, en ciertos arbustos que aún a uno se le pega aquí en la ropa y uno tiene que estársela quitando. De esa misma manera, las ovejas están propensas a que piojos y mosquitos y algún otro bicho venga y afecte la salud de estas ovejas. Por eso, aquí David, el rey David, no está hablando como pastor. Ahí se acuerda que David era un pastor de ovejas. Aquí él está hablando como oveja. Aquí él se está refiriendo como un obrero, no como rey. Aquí él cambió su función y se está dejando pastorear por el pastor de pastores, Jesucristo. Pero cuando se habla en sí de las ovejas, por eso los pastores que tienen sus rebaños acostumbran agarrar a sus ovejas y le echan aceite en su cabeza. ¿Para qué sirve eso? A veces, cuando pelean entre ellos, pueden golpearse, pero al tener aceite, lo que sucede es que se deslizan entre sí y no pueden quedar, llámale si quiere, amarrados. Lo que me llama mucho la atención con esto es que al ungirlos, dice, unges mi cabeza con aceite. El aceite viene sobre toda la cabeza, agarra parte de los ojos, agarra parte de la nariz y de la boca de la oveja. ¿Qué sucede con eso? Hay una enfermedad que transmite un mosquito específicamente a las ovejas. Ese mosquito trabaja por medio de la nariz, se mete por la nariz o a veces por los oídos y empieza a tener huevecillos ahí dentro. Eso lo que produce en la oveja es que la pone torpe. En algunas oportunidades, esas ovejas, según se sabe, han tenido dolores de cabeza muy fuertes. Alguna llega a enloquecerse, buscan un apareo o un árbol y somatan ahí su cabeza porque ese bicho, ese microbio, esa bacteria está afectando su cabeza. Pero ¿qué sucede cuando es ungido con aceite? El aceite sirve como un repelente. El aceite sirve para que los mosquitos, cualquier bicho, se aleje y no esté en las ovejas. Ahora, al saber esta analogía, entendemos aún más por qué el apóstol Pablo decía que hay que renovar frecuentemente nuestros pensamientos. Porque también la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Al igual que las ovejas del campo, suele suceder con las personas. A veces las cosas que pasan en su entorno, a veces una mala palabra, una maldición o lo que la persona vio en una revista, en la televisión o por cualquier medio o por lo que escuchó, pueden entrar ahí esos microbios, esos malos espíritus que afectan el cerebro de la persona. Lo afectan quizá con algunas enfermedades, con algunas dolencias. Pero ¿qué dice la escritura? Unges mi cabeza con aceite. Significa, necesitamos ungirnos, hablando espiritualmente, para que ninguna fuerza de las tinieblas penetre en nuestro cuerpo. Para que siempre, como dice en el libro de Efesios, tengamos puesta
la armadura de Dios para cuando vengan esos dardos, así como vienen dardos para las ovejas. Ya explicamos de esos mosquitos, de esos bichos o de cualquier animalito pequeño que quiera hacerle daño y afectar la salud de la oveja. De esa misma manera nosotros, como ovejas del pastor de pastores, tenemos que tener esa unción, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros para reprender y echar fuera cualquier espíritu maligno que quiera afectar la vida de los hijos de Dios. El apóstol Santiago, con relación a lo que es el ungimiento, lo dice de una manera más amplia. En Santiago capítulo 5, dice en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Verso 14, una vez más. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No todas las veces que oraban los discípulos ungían con aceite. Como mencioné hace un instante, ungían con aceite cuando el Espíritu le decía que tenían que hacerlo de esa manera. De otra forma, ¿qué es lo que ellos ejecutaban? Oraban, daban la palabra en el nombre de Jesús y las personas eran sanas por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, todas estas herramientas Dios las ha dejado para que nosotros las pongamos en práctica. Quizá usted está en su casa, está padeciendo de alguna dolencia. Pudiera ser no una enfermedad física, pudiera ser que quizá está con depresión, tiene desánimo, ha perdido aquel deseo de seguir adelante, se ha encerrado. Ah, es el momento de llamar a los ancianos, a los líderes ahí de la iglesia, para que la persona venga, oren por él. Y si el Espíritu Santo dice que hay que ungirlo, se unge para que por medio de ese ungimiento esta persona reciba sanidad en el nombre de Jesús. Recordemos lo que dijimos al inicio, Lucas 4:18. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu Santo nos ha dotado, nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha coronado para que todos nosotros en su nombre proclamemos a Jesucristo y cualquier persona que está enferma pueda recibir sanidad por medio del nombre de Jesús. Por medio del Espíritu Santo, Él nos ha dotado para ungir con aceite a las personas que están padeciendo alguna dolencia. La oración del justo puede mucho. Quizá está alguien enfermo ahí en su familia o algún conocido, algún amigo. Vaya en el nombre de Jesús. Y si siente y es guiado por el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo le ha dado instrucción de orar y de ungir a esa persona con aceite, hágalo.
creyendo que en el nombre de Jesús, como dice acá el apóstol Santiago, esta persona recibirá su milagro, recibirá sobrenaturalmente lo que ha estado esperando. Este es el tiempo donde las enfermedades tienen que huir. Este es el tiempo donde cualquier dolencia, sea el nombre que tenga, tiene que huir. Ahí donde está usted, cualquier dolencia que pueda estar pasando, vengo a profetizarle en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios está sobre usted y el Espíritu de Dios lo levanta, el Espíritu de Dios lo sana, el Espíritu de Dios le da nueva fuerza, el Espíritu de Dios restaura sus órganos, el Espíritu de Dios le da ese buen ánimo, le da gozo, le da alegría, le da regocijo, porque el Espíritu Santo ha venido para sanar a toda aquella persona que ha sido quebrantada por el yugo de las tinieblas. Este es el tiempo donde como hijos de Dios tenemos que levantarnos, cubrirnos siempre con la sangre de mi Jesús y vayamos, oremos por los enfermos, oremos por el necesitado, oremos por la gente que está allá en la calle, para que cualquier espíritu de miedo que ha afectado a estas personas por esta pandemia sea cancelado en ellos, y en lugar de ese espíritu de miedo se cancela en el nombre de Jesús, y ministrar ese espíritu de Dios, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ese espíritu que el mismo Señor Jesucristo recibió y fue levantado en esa tumba. Ese mismo espíritu Dios promete darnos a todos nosotros. Es más, ese mismo espíritu está sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos que poner en práctica lo que dice la Escritura. Unjamos. ¿Por qué el Salmo 23, acabamos de leer el versículo 5, dice, unged mi cabeza con aceite? Necesitamos ser ungidos en nuestra cabeza para que no hayan pensamientos negativos, para que no hayan pensamientos de tristeza, de fracaso, de dolor, para que no hayan pensamientos de miedo, de zozobra. Al ungir nuestra cabeza con aceite, estamos repeliendo, reprendiendo y cancelando todo dardo del enemigo en contra de nuestra cabeza. Estamos protegiendo nuestra mente por medio de la unción del Espíritu Santo. Y nada ni nadie nos podrá hacer frente, nada ni nadie nos podrá afectar, porque el gran yo soy va delante de nosotros para guardarnos y protegernos. Oro por usted, Padre mío, en el nombre de Jesús. Hoy venimos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, a declarar sanidad, a declarar salud sobre cualquier persona que pueda estar pasando alguna aflicción en su cuerpo, sea el nombre que tenga esa enfermedad, sea el nombre que tenga esa enfermedad. Hoy en el nombre de Jesús queda atado y cancelado por el poder del Espíritu de Dios. Declaramos sanidad en su cuerpo, sanidad en su corazón, y que la luz de Jesucristo esté en su corazón. Le bendecimos y seguimos orando por usted.